Tsarskoye-Selo, residencia oficial de verano de Ekaterina II, 1768. Caballeros, la segunda figura es mujer en la ventana. ¡Victoria! ¡Yo soy el campeón! Bien, no hay escapatoria. El ataque es claro, Majestad, es su turno. Increíble. Excelente ataque. Alexei Grigorievich. Caballeros, ¿podría unirme a su equipo? Déjame presentarte. El Gran Duque, Alexei Grigorievich. Su Majestad. Su Majestad. Andrei Kirilovich y Piotr Kirilovich Razumovsky. Su Su Majestad. Majestad. Vamos, Alexei Grigorievich. Quiero que conozcas a los habitantes de nuestra casa. Mira qué hermoso está aquí. Vamos a pescar. Esta tarde atraparemos un pez así de grande. Cierra la boca, Piotr. ¿Viste Pavel Petrovich cómo ve a la dama de honor? Fuiste tú quien la miró con la lengua de fuera. He escuchado que es una chica muy sensual. ¿De quién lo has oído? De Gartenberg Jr., en el Jurfix de la Jean. ¿Y eso qué? ¿Y qué? Es una viuda que es mucho mejor. Tal vez la corteje. No te atrevas. Te miraba como si fueras una hormiga muerta. Sofía Stepanova. ¿Me permites? Ella ni siquiera te miró. Sí. Bueno, Gran Duque de baja estatura. ¿Quieres nadar con nosotros o le temes al agua? Cerca del río las chicas se están lavando. Cuando se cansan se zambullen desnudas. Vamos a escondernos para verlas. Si Sofía Stepanova se sumerge, me gustaría verla. Luca nos sigue. No podemos huir de él. El verano pasado, Piotr y yo nadábamos donde queríamos. Porque nadie nos necesita. Y tú eres el heredero del trono, así que no podemos ir más allá del baño. Alexei también será heredero al trono. ¿Ambos? Esto es algo muy interesante. ¡El verano está perdido! Deténgase. Su Majestad, no salte. Y usted, Alexei Grigorievich, puede mojarse los pies. ¡Eres un traidor! Sí, mira, tranquilidad. La corteza significa la calcificación entre vértebras. Temo a la migraña. Tiene que beber jugo de perejil con limón. No desvíes la conversación, Rogerson. Dame el veredicto sobre Pavel Petrovich. Las inclinaciones masculinas de Pavel Petrovich son muy débiles. Con alta probabilidad él no podrá tener hijos. ¿Qué quieres decir con eso? Lamento la excesiva definición, Su Majestad. Temo afirmarlo, pero dudo de sus posibilidades. ¿Quieres decirme que la dinastía Romanov quiere detenerse en Pavel Petrovich? Me gustaría decirle que no debe dejar de tomar la raíz de regaliz. Y después de la cena debe tomar una cucharada de aceite de hígado de bacalao. Averigua con los amigos de Pavel sobre sus inclinaciones. Son muy jóvenes, mentirán o serán muy tímidos. Entonces contrataré una joven dama de honor. ¿Elijo a la candidata? Aunque tal vez necesite a alguien más experimentada. ¿Una viuda joven y divertida? ¡Está deliciosa! ¡Muy bien!
Se acabó el tiempo. Por favor, salgan del agua. ¡Hemos terminado el juego! Quítense la ropa mojada y séquense. Rápido, caballeros. En 15 minutos habrá almuerzo. Gracias. ¿Y eso es de Alexei Grigorievich? Oh, wow. Eso parece un mortero. Caballeros, no se acepta mencionar ese tipo de cosas. No se acepta si tiene 7 centímetros, pero si es de más de 20 es imposible no notarlo. Tienes mucha suerte, Alexei Grigorievich. Eres muy molesto. No entiendo dónde está mi suerte. Parece que las chicas de mi edad son infelices. Dicen primero crece y luego acércate. ¿En serio dicen eso? Sí. Rogerson, el emperador Piotr Fyodorovich no tenía posibilidad de tener hijos. Estaba enfermo, pero Pavel Petrovich no es como él. Dale una pista de eso a la emperatriz. Ni siquiera sé qué enfermedad tenía, o al menos qué parte del cuerpo está enferma. Los 7 años posteriores a la boda, la emperatriz se mantuvo virgen. Siempre fue muy atractiva, pero en esos días parecía un ángel. No soy médico, pero puedo decir que Piotr Fyodorovich tenía su alma y cuerpo enfermos. Las mujeres, por vergüenza, esconden sus deseos y no hablan de sus secretos íntimos. Aún no conoces a las mujeres, Pavel Petrovich. Siempre están hablando de cosas íntimas. Sé de lo que estoy hablando. He escuchado esas conversaciones y me sonrojé tanto que pensé que me quedaría así por el resto de mi vida. No digas tonterías. En primer lugar, las mujeres se aprecian los sentimientos y el cortejo. Igual que las palabras delicadas. San Petersburgo, fortaleza de San Pedro y San Pablo. Su Excelencia, los sirvientes del impostor fueron arrestados en Orenburg. Caminaban por el pueblo con cartas anónimas. ¿Qué testificaron? Aún no los torturan. El conde Orlov está en conversaciones con los miembros del sínodo. Promete devolver tierras y campesinos a los monasterios. Sería ingenuo confiar en él, aunque sea un poco. Intentará engañarlos. Su Majestad solo desea casarse con el padre de su hijo, con el que ha vivido durante 10 años. Después de todo, Pedro el Grande se casó con una plebeya, una mujer sin ningún tipo de linaje. Y tenía esposa. El matrimonio de su Majestad con un descendiente de los Rurik parece menos ofensivo para la autocracia. Les recuerdo que los Romanov son la dinastía gobernante. Los Orlov no son Rurik, es una mentira. Beskoi remendó su genealogía. Ahora son descendientes de Rurik y Genghis Khan. Sí, así es. De entre los dos males no hay ni cómo elegir. Su Majestad no es Pedro el Grande. Ella es solo una mujer débil, ordinaria. Por eso se ha buscado a alguien en quien confiar. Aunque tenemos que darle crédito por la suerte de tomar el trono y ser emperatriz. Pero en cuanto se case con el conde Orlov, se va a convertir en su esposa, la señora Orlov, y será destronada de inmediato. ¿Es una sugerencia? No, es solo una premonición. Hay una conspiración. He tenido éxito en mantener al margen a los conspiradores hasta ahora. Pero ella está en grave peligro. Muchos la quieren muerta y no solo destronada. Esas son palabras terribles. Lo sé. Convéncela de que reconsidere y sálvala. La boda está fuera de discusión. El único heredero al trono es Pavel Petrovich, bisnieto de Pedro el Grande, y no un simple niño bastardo. Está fuera de discusión. El próximo emperador debe ser Pavel Petrovich.
favor. Por favor. Muévete. Por favor. Ten piedad de mí. Buscamos al asesino de un polaco. Tenemos 4 prisioneros, pero ninguno conoce bien el arma homicida. Este tampoco sabe. Ven aquí. El polaco fue estrangulado. Pero este dice que espere. siempre mata con un hacha. Perdóneme. Señor, perdóneme. No me haga daño. Diré todo lo que quieran. Oh, señor. Perdón, por favor. Habla. Suélteme. Diré todo. Por favor. Nuestro verdadero zar, Piotr Fyodorovich, quiere capturar los Urales y el Bajo Volga y dirigirse hacia Moscú. ¿Cómo es tu emperador? Mata con un puño. Pica a sus enemigos con 2 sables. Y tiene barba gruesa y negra, lo suficientemente gruesa para sostener una cuchara. Encuéntralos, Abelí. Juro que dije todo. Márcalo ya. El padre del heredero no es el emperador Piotr Fyodorovich, sino un bufón italiano. El niño murió y fue reemplazado con el bebé de un sirviente. ¿De dónde salió? Majestad, estoy leyendo la lista completa de provincias. Especifica. Tobolsk, Su Majestad. Continúa. En Orenburg hay un nuevo impostor, Pedro III. Algunos ciudadanos y soldados de guarnición de rango inferior lo han reconocido como el emperador. La revuelta se terminó. Trae a los rebeldes a San Petersburgo y escribe un informe. Arkangelsk, en una taberna. El impostor se llamó a sí mismo el duque de Brunswick, Anton Ulrich. Esta es la primera vez que sucede. ¿Ya fue interrogado? Sí, no sobrevivió a la tortura. Era lógico. Arkangelsk está cerca de Kolmogori. Ese duque no es peligroso. Pero los hijos sí son una amenaza. ¿Por qué? ¿Los Romanov? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo han estado encarcelados? Durante 27 años, si hablamos de los mayores, 2 nacieron en Kolgomori. Anton Ulrich está enfermo, no durará mucho. Fue diferente bajo Elisaveta Petrovna. Los rumores se difundieron a propósito diciendo que el zarievich Joan Antonich vivía en un palacio secreto, entre aves del paraíso y hermosas doncellas, durmiendo en una cama de marfil, comiendo en vajilla de oro y plata y teniendo todos sus caprichos. La gente lo creyó y no hubo impostores. Difunde el rumor de que Piotr Fyodorovich está vivo y se fue a Brandenburg, que está gastando 100.000 en oro cada semana y que Anton Ulrich prospera con su familia en Dinamarca. Dudo que funcione, Majestad. Ya funcionó antes. La gente es más lista. ¿Cómo pasó? La vida empeora. La pobreza enseña. Estoy pidiendo que el Santo Sínodo apruebe mi decisión. Le han dicho todas las razones y causas según lo exige la ley. Nos oponemos a la boda, Majestad. Nos damos cuenta de nuestra responsabilidad y no nos moveremos. Si cometemos un error, Rusia regresará a los tiempos difíciles. Y nuevos impostores aparecerán. Y el nuevo falso Dmitri quiere aparecer para aterrorizar. Rusia pasó por tiempos difíciles hace 1 siglo y medio. ¿Por qué mencionarlo? ¿Y por qué no podemos mencionarlo, Su Majestad? Quiere actuar por capricho, sin darse cuenta de lo trágico que sería hacerlo. Su autoridad es de naturaleza divina. Dios mismo gobierna a Rusia a través de su ungido zar ortodoxo.
Su vida debe ser dedicada no a las debilidades terrenales, sino a los valores eternos, Majestad. Está en mi poder privar a la iglesia de su propiedad. Y no duden de que lo haré. Usted está en cautiverio babilónico. No tenemos miedo. El Santo Sínodo actúa en su nombre. Estamos obligados a obedecer, Majestad. Por eso lo entregamos. Reúnan al Senado, organicen la asamblea. Nuestro consejo es que en la asamblea anuncien que la dinastía Romanov ha terminado. Nosotros no la culparemos. Pero tampoco espere que la aprobemos. Vámonos. Rusia no regresará a los tiempos difíciles. Hemos tenido suficientes revueltas. Es hora de apuntar a la calma y a la creación. Su Majestad. Y este odio por nuestros monasterios proviene de su luteranismo oculto. Constantinopla, capital del Imperio Otomano, Palacio de Topkapi. El embajador del Imperio Ruso, Su Excelencia, el Conde Obreskov. Gran Sultán. Me preocupa mucho la salud de Su Excelencia, la Emperatriz Ekaterina. Hábleme sobre eso primero. Su Majestad goza de buena salud. ¿Se ha salvado la Emperatriz por la enfermedad enviada por el Todopoderoso para castigarnos por nuestros pecados? La muerte negra no amenaza a la Emperatriz ni a nuestra Rusia. Su Majestad se vacunó, dando el ejemplo a sus súbditos. Aquí está la muestra. Pensé que algo malo podría haber sucedido. Su Majestad le envía un regalo. A ella no le impresionan mis regalos. Si así fuera, no enviarían en respuesta un sable como este, sin empuñadura enjollada e incluso sin vaina. A Su Majestad le gustaron los regalos, pero no pudo aceptarlos. Y ella le informó las razones. Esto no es un sable ordinario. Pertenece a uno de sus oficiales. Vino a nuestra tierra con este sable y murió sosteniéndolo en su mano. ¿Escuché bien? ¿Ella rechazó mis regalos? Sí. ¿No lo sabía? Maestro, el canciller ruso me aseguró que sus regalos fueron aceptados. La emperatriz Ekaterina no tiene canciller. Solo asesores. ¿Cuál de ellos fue? El conde Panin se llevó los regalos y prometió entregarlos. Sable de 2 cuchillas. Antiguo acero damasco. No es así. Este sable pertenece a mi hijo, Belliskander. Con este regalo la emperatriz Ekaterina le dice que no quiere trofeos. Ella no necesita ningún sable turco, sultán. La emperatriz Ekaterina no quiere ser su enemiga. Ella busca Esa amistad. mujer. Un trofeo pertenece al ganador, es símbolo de la victoria y valor. Es un dulce recuerdo de los enemigos muertos. La emperatriz Ekaterina no quiere ser su enemiga. Ella busca su amistad. ¿Amistad? ¿Con quién? ¿Con todos nosotros? No respondas. Intentaré adivinar. ¿Con mi jefe visir? ¿Quieres ser amigo de la emperatriz rusa? Eso depende de la sabiduría del sultán. No tengo deseos propios. ¿Quieres morir?
Yo quiero que mueras. Concédeme mi deseo. De rodillas. Soy un embajador del gran imperio. Morirás. Tienes razón. No puedo matar a un embajador. Te pudrirás en la mazmorra hasta que te arrodilles. Maestro, por favor, con el sable de mi hijo no. Espero encontrarme con él en los jardines benditos. Sonreírle, abrazarlo. La emperatriz Ekaterina está viva. Estamos en guerra entonces. Sí, maestro. Atacaremos desde Valaquia y Crimea. Diríjanse a Poltava, Kiev, Taganrog, Azov y Astrakán. Hace 300 años conquistamos Constantinopla. Conquistaremos Moscú y Kiev y nos quedaremos ahí por siempre. ¿Qué nos pueden hacer los rusos? Desplegarán más de 100.000 guerreros. La flota rusa se encuentra en el mar Báltico y sus barcos son viejos. La madera está podrida. Todo está dañado por heladas y el hielo. ¿Puede la flota rusa rodear Europa y llegar a Gibraltar? No, de ninguna manera. ¿Cuándo declarará la guerra, maestro? No queremos problemas. Los traidores están muertos y los rusos no querrán saber sobre la muerte de su embajada pronto. Iré a Wallachia inmediatamente y me prepararé para la gran campaña. Majestad, un cifrado de Constantinopla. Obreskov ha sido torturado y encarcelado en Yudikul. El resto está muerto. Y el jefe visir también. ¿Y los cadetes de la universidad? Los oficiales de la Guardia de Honor, los nobles de la embajada. Todos. Oh, por Dios. Hice todo lo que pude para prevenir la guerra, pero estalló, y en el momento más inadecuado para Rusia. Cosecha pobre, tesorería vacía, disturbios, impostores. No ha sido declarada. Pero lo harán en los próximos días. Hay que atacar de frente al sultán. Los asesinatos son un casus belli para un ultimátum. ¿Qué exigimos? La libertad del conde Obreskov. Y después contribuciones. Si se niegan, habrá que redactar y publicar un manifiesto. Los 7 años se iniciaron sin manifiestos ni notificaciones y se involucraron 27 países y colonias. La captura del embajador, los asesinatos. ¿Qué pasa? No conocemos las razones. ¿Qué es esto? ¿Una agitación? Acepto tu versión, pero no la comparto. En cualquier caso, tenemos 2 o 3 meses y debemos aprovecharlos. La flota se encuentra en el mar Báltico. Mientras la guerra está en el sur, nuestro mayor poder está en las fronteras. Caballeros, hemos hablado de guerra, pero no estamos preparados. Se inicia antes del otoño. Tenemos que llevar las tropas a Polonia de inmediato. Esa es la primera sugerencia sensata. Estoy armando un consejo militar. Grigori Grigorievich, piensa en cómo podemos pacificar Polonia y planea una campaña de invierno para la línea Sop-Taganrog-Poltava. Su Alteza, ¿de qué está hablando cuando no tenemos alianza con Prusia? Tienes razón, Nikita Ivanovich. Tenemos mucho que hacer. No perdamos el tiempo. Potsdam, Sanssouci, Palacio del Rey de Prusia, Frederick II. Comienza con Rusia. El sultán Mustafa arrestó al embajador ruso. Otros miembros de la misión fueron ejecutados. ¿Alguna predicción, Mikhail? El sultán Mustafa actúa en respuesta a la agresión de Rusia. Eso es lo que piensa Europa. Hay una epidemia de muerte negra en el Imperio Otomano. Y las acciones de Rusia fueron consideradas como una traición sin excusa.
¿Y por agresión te refieres a esa escaramuza con bandidos en las fronteras del sur de la que me contaste en primavera? ¿O es que sucedió algo más? Sí, hubo un insulto. La emperatriz Ekaterina rechazó los regalos del sultán. Yo mismo los habría rechazado. Sin embargo, soy más previsor que la emperatriz Ekaterina. Les prohibí a los turcos cruzar las fronteras con Prusia con cualquier pretexto. No queremos que extiendan la infección por toda Europa. Una prohibición sabia y oportuna, Majestad. Ekaterina rechazó los regalos de los turcos porque ella no está contenta con las redadas en las fronteras del sur. No confundamos la causa y el efecto. No todo es tranquilidad en las fronteras de Rusia. Roban los asentamientos, asesinan personas y las esclavizan. Pronto no tendrán fronteras del sur, solo los del norte se quedarán. Los turcos quieren dirigirse a Moscú. No hay que interferir con ellos. Su Majestad. Hay un nuevo impostor en la provincia de Kharkov y se está gestando una conspiración en Moscú. ¿Con qué empiezo? Stepan Ivanovich, ¿quién se beneficia con la conspiración? Alexei y Piotr, hijos del duque Anton Ulrich. ¿Han tomado acciones los conspiradores? Destrozaron su retrato en la Puerta del Triunfo. Eso es todo por ahora. La revuelta quiere comenzar con la liberación de los prisioneros. Entonces los oficiales rebeldes se arreglarán para honrar a la guardia y acompañar al Kremlin. Entonces el nombre del nuevo zar será declarado en la Plaza Roja. ¿Quiénes son? 2 docenas de familias de Moscú esperan encontrar apoyo en San Petersburgo, Kiev, Smolensk, Nizhny Novgorod. Su primer decreto quiere transferir la capital de San Petersburgo a Moscú. Pedro el Grande ya no será llamado el Grande. Toda la gloria será entregada a su hermano Iván. El título emperador estará estrictamente prohibido. El zar y su familia vivirán en el Kremlin de Moscú. ¿El conde Panin es parte de esto? Esta vez, no, Majestad. El conde Panin es del partido prusiano y los conspiradores son de Rusia. ¿Quién es más peligroso? Creo que deberíamos usar sus desacuerdos. El conde Panin quiere convertirse en canciller. Deberíamos promoverlo. Exactamente, Majestad. Majestad. ¿El testamento de Ana Ionovna? En los archivos. Tráemelo. Sí, Majestad. La reina danesa es hermana de Anton Ulrich, pero ella no recuerda ni a su hermano ni a sus sobrinos. ¿Qué pasa si ellos mueren? La reina lo va a ignorar. No podemos ocultarlo, los rumores pueden llegarle. Sin embargo, es peligroso dejarlos vivos. Según el testamento de Ana Ionovna, tienen más derecho a reclamar el trono que Elisaveta Petrovna y Piotr Fyodorovich. Eso significa más derecho que Pavel Petrovich. Ana Ionovna murió hace 30 años. El testamento de Elisaveta Petrovna fue destruido, mientras que Piotr Fyodorovich no dejó testamento. El testamento de Ana Ionovna es el único. Aquí tiene, Majestad. Déjanos solos. Sí, señor. Miren aquí. Los hijos de Anton Ulrich se enlistan aquí. Su Majestad, deje que Anton Ulrich vaya a Dinamarca. Antes de entrar en guerra necesitamos ganar el apoyo de Dinamarca. Nuestra flota necesita un paso seguro desde el mar Báltico hasta el mar del Norte y de ahí al Mediterráneo. No podremos lograrlo sin Dinamarca o Suecia. Mientras el duque esté aquí, Dinamarca no será aliado de Rusia. Y no representa ningún peligro, pues no tiene sangre real. Yo tampoco. ¿Qué me hace diferente al duque? Para empezar, no se convirtió en emperador. Es un hombre débil. Él fue mariscal en el campo, pero temía levantar a las tropas. Una orden decisiva habría salvado a su familia y a sí mismo. Dejaremos ir al duque.
En cuanto a sus hijos, déjenlo pensar que están vivos, que les envíe regalos y les escriba cartas. Pondremos a gente parecida en prisión. Reemplazaremos a los guardias. Y si hubiera un intento de liberarlos, encontraremos a los conspiradores y... También deberíamos tomar muestras de escritura, organizar la correspondencia entre ellos, enviarle retratos de vez en cuando. Eso sería muy bueno. Piensen en los detalles. Grigori Grigorievich y yo iremos a Kolmogorov para convencer a Anton Ulrich que se vaya. Ese viaje debe ser secreto. Sin reuniones, ni despedidas, sin anuncios, sin registros en diarios públicos. ¿Y los periódicos? Estricta censura.